Bien, buenos días a todos, chicos y chicas de la técnica número 3 de Sabio, primer año, primero quinta. Buenos días, familias también. Les vengo a mostrar de qué se va a tratar o en qué van a consistir. En realidad es un solo trabajo, pero con varios puntos para acreditar la materia en este periodo, ¿sí? Esto es para aquellos chicos que quedaron con calificación TEP o TED, ¿sí? Es decir, que no aprobaron la materia. Aquellos que tengan calificación TEA no tienen que realizar este trabajo. Les pido que por favor consulten eh, el estado, ¿sí?, de la calificación, de su calificación, para no tener inconvenientes. Vamos a hacer como una especie de repaso general de los contenidos que vimos durante el año. Por eso es que tiene varias partes. Esto va a consistir en cuento maravilloso, mitos y leyendas y un poco de repaso acerca de lo que es gramática. En el primer punto tenemos cuento maravilloso, ¿sí? Tenemos un ejemplo, en realidad es un fragmento de un cuento, el cuento es más extenso, y es sobre Rupelstinsky, ¿sí? Rupelstinsky, el enano saltarín. Lo que van a tener que hacer en primer lugar es leer, ¿sí?, el cuento, obviamente, para después poder responder las consignas que están abajo, es decir, los puntos que están abajo, ¿sí?, que son estos cuatro: A, B, C y D. En primer lugar, ¿qué elementos, ¿sí?, del relato maravilloso están presentes en este fragmento? Acá les estoy resaltando lo que quizás es más importante. ¿Qué quiere decir? Van a tener que recordar o repasar en Classroom cuáles son los elementos de el cuento maravilloso. Recuerden que el cuento maravilloso, para así poder hablar algo en general, suele suceder o son aquellos cuentos que empiezan érase una vez, o en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, había una vez. Hay elementos o hay personajes que no son propios de nuestra realidad. Piensen siempre cuando traten de entender o de qué se trata un cuento maravilloso en, por ejemplo, la película Shrek. En Shrek tenemos todos los elementos del cuento maravilloso. Primero tenemos al ogro, tenemos a Pinocho, tenemos a los tres cerditos, tenemos unicornios, tenemos la bruja, tenemos la malvada, ¿sí? Shrek es el clásico ejemplo, más allá de que sea una película, de los personajes de cuento maravilloso. Entonces son historias que suceden en un lugar indefinido, porque siempre es en reinos lejanos, y en un tiempo también indefinido. No podemos saber la fecha en la que sucedió ese cuento maravilloso, y suele haber magia, suele haber monstruos, son normalmente los que se conocen como cuentos de hadas. Bien, a partir de esta definición o este repaso general que yo les hago, ¿qué elementos, es decir, qué cosas encuentran ustedes del relato maravilloso en este cuento, ¿sí?, en este fragmento? La B dice: ¿cuál es el marco narrativo de la historia? ¿Esto qué quiere decir? El marco narrativo de la historia va a ser en qué tiempo y espacio sucede, por eso se los aclaro acá a continuación. El marco, piensen como un recuadro o como un portarretrato, es en qué contexto se da, en qué tiempo y en qué espacio, en qué lugares, si es que esto se puede definir, si es que lo dice. Y si no lo dice, ¿por qué será que no lo dice? La C dice: ¿qué valores sociales están en juego en la narración? Es decir, ¿qué valores sociales se muestra? El bien, el mal, la codicia, la avaricia. ¿Qué cosas, qué mensaje busca dar este cuento, ¿sí?, o este fragmento de cuento? Y la D, ¿cuáles son los actantes? Lo voy a borrar, voy a dejar protagonistas. ¿Cuáles son los protagonistas del cuento? ¿Sí? Hay uno, hay más de uno. ¿Y quiénes son? Tenemos la parte acá de mitos y leyendas. Este es un pequeño fragmento de un mito acerca del dios egipcio Ra, es el dios del sol, probablemente alguno lo haya escuchado nombrar, y a partir de la lectura de este pequeño fragmento tienen que responder por qué es un mito, ¿sí? Es decir, qué características del mito tiene. La 3, perdón, ¿por qué Isis quiere saber el nombre secreto de Ra? Esto es una pregunta más de comprensión. ¿Logra finalmente conocer Isis el nombre secreto de Ra? La 4,
¿Qué diferencias presentan los mitos respecto de las leyendas? Es decir, mitos y leyendas son relatos similares en algunos puntos. Por ejemplo, los dos se transmiten de manera oral, de generación en generación. Los dos suelen, como son transmitidos de manera oral, no suelen estar escritos, pertenecen a una cultura, tienen que ver con la creencia de una cultura, pero explican cosas diferentes, ¿sí? Los mitos suelen explicar el origen del universo, el origen del hombre, el origen de las cosas. Las leyendas, sin embargo, dan explicación o tratan de explicar fenómenos locales, fenómenos de la región. Por ejemplo, la leyenda de la flor nacional del ceibo, ¿sí? Es un fenómeno local y es de Argentina. Los mitos tratan de dar explicación a cuestiones más universales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mitos y leyendas? Va a ser esta pregunta. Y tienen que usar este texto para ejemplificar. ¿Qué quiere decir? El mito o este fragmento del mito del dios Ra es un mito porque presenta esto, esto y esto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que explicar. La 5, tenemos otro ejemplo, pero en este caso de la yerba mate, que va a ser muy similar. Tienen que leer este pequeño fragmento del origen de la yerba mate y responder, porque es una leyenda, ¿sí? Según la leyenda, ¿por qué el mate representa la amistad? Creo que es algo que nosotros ya sabemos, pero quiero que me lo expliquen a partir de este fragmento, ¿sí? Y lo mismo en la C, lo mismo que en el fragmento anterior, pero acá al revés. ¿Qué diferencias presentan los mitos respecto de las leyendas? Pero ahora tienen que usar este texto, ¿sí? Por ejemplo, la leyenda del origen de la yerba mate es justamente una leyenda porque, por ejemplo, busca explicar el origen de un fenómeno local o busca explicar el origen de algo de la cultura, pero que solamente se refiere a lo que es América del Sur, ¿sí? Más que nada va a tener que ver con esto, este punto. Así que es muy similar al otro, nada más que van a tener que invertir. En este caso ahora, el último punto es reglas de acentuación. Graves, agudas, graves y esdrújulas, ¿sí? A este fragmento le faltan todas las tildes. Tienen que saber en qué lugar van ubicadas las tildes que faltan, ¿sí? A qué palabras hay que ponerle una tilde. Lo que le voy a pedir es que este fragmento lo copien en sus carpetas y en sus carpetas le ponen las tildes, por favor, de manera clara como para que yo lo pueda corregir y lo pueda ver. Solamente agregar las tildes, no clasificar en graves, agudas y esdrújulas, ¿sí? Y esto es todo. Este es el trabajito integrador que les preparé para tratar de acompañarlos y ayudarlos en este proceso de aprobación o de acreditación de la materia. El trabajo se va a subir a Classroom, ¿sí? Tal como venimos trabajando. Sé que algunos no se conectaron por problemas de conexión. Esta es su oportunidad para tratar de aprobar la materia, ¿sí? Así que nada, espero sus trabajos, ahora los subo, pongo fecha de entrega y voy a estar corrigiendo apenas me vayan llegando todos. Muchas gracias.